Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua. En el programa de hoy, Adrián y yo repasamos lo mejor y lo peor del 2017. Suscríbete a nuestro podcast a través de Apple Podcasts o SoundCloud. Déjanos una reseña de 5 estrellas en iTunes para ayudarnos a llegar a más gente y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia. El último del año. El último episodio del año. Esto es un episodio especial. Estamos despidiendo un año que yo creo que muchos de nosotros quisiéramos enviar al infierno. Sobre todo yo que todavía no tengo luz, Me creí el cuento de diciembre, mala mía, caí en la trampa de Ricky, todavía Eso no. te pasa por vivir en Bayamón, esas cosas pasan. Puede ser. Este episodio, ¿verdad? Queremos un poco recapitular y repasar algunos de los eventos más sobresalientes del 2017. Inicialmente lo habíamos dividido como buenos y malos, pero yo creo que los malos eran un par más. Y sí. pichao. Pero los buenos pesan más. Hay 2 o 3 buenos por ahí, así que... Sí. Hay un montón de countdowns por ahí, de listitas también, ¿verdad? En muchos medios, pero nosotros, ¿verdad? Siendo independentistas, pues les vamos a dar más énfasis a algunos puntos que nos parecieron mucho más interesantes y más importantes. Entonces, ¿cómo hacemos? El primero... El orden cronológico, nos vamos. Yo más creo o menos, vamos a tratar de llevar un orden cronológico, pero quizás fallemos en alguna parte, pero sí. más o menos por ahí va la cosa. Sí, es más cronológico que por importancia, pero hay un poquito de todo. Sí, puede Poquito. ser. Ok, el primero, la Junta de Control Fiscal. El 2017 comenzó, fue digamos, el primer año en que por primera vez vemos esta interacción entre la Junta de Control Fiscal... Que se creó desde el 2016 con la ley promesa, ¿verdad, Andrés? Sí, de hecho, se aprobó yo creo que Antes. hace más de un año. No, en el 2016, pero no me acuerdo si marzo, abril, hace mucho tiempo, pero sí ya había entrado en vigor a finales del cuatrienio anterior. La Ley para la Estabilidad Económica, Administración y Supervisión de Puerto Rico, en sus siglas promesa en inglés. Promesa. Que crea, entre otras cosas, la Junta de Control Fiscal, que son estos 7 individuos para que rijan todo lo que tiene que ver con los asuntos económicos de nuestra isla. Entonces, más o menos. Más o menos. Por primera vez, pues vemos, ¿verdad?, la interacción de un gobierno electo en Puerto Rico sometiéndose a las directrices o quizás por tratar de ser un poquito más objetivo o algo por el estilo, a ciertas instrucciones amplias que les daba la Junta de Control Fiscal y que el gobierno entonces trataba de, digamos, detallar más específicamente para luego someterlo al aval de esta Junta. Y empezamos con la Junta de Control Fiscal, además de porque nació con la ley promesa que se aprobó desde el 2016, porque mucho de lo que ha pasado en este año 2017 ha tenido mucho que ver con la Junta de Control Fiscal. Empezando porque ellos son quienes deciden, ¿verdad?, nuestro presupuesto, el plan fiscal para el año 2017. Y a partir de lo que ellos decidan que se debe o no gastar, pues entonces el gobierno tiene que ver de dónde o no recortar. De hecho, es la primera vez en nuestra historia, ¿verdad?, desde que tenemos, seguro desde el 52, que el presupuesto de Puerto Rico ni siquiera fue firmado por el gobernador, porque él hizo unos ajustes a raíz de unas exigencias de la Junta y al fin y al cabo se dio por aprobado por lo que dijo la Junta de Control Fiscal, ni siquiera tuvo la firma del gobernador. O sea, que hay incluso un argumento ahí de que eso ni siquiera cumplió con la Constitución. Y es bueno recordar que es obvio y quizás repetitivo, pero nunca está de más recordar que la Junta de Control Fiscal y la ley promesa existe porque el Congreso tiene poderes plenarios sobre Puerto Rico, así que básicamente puede hacer lo que le salga de cualquier parte de su ser hacer con Puerto Rico. Yo me pregunto si los populares todavía negarán eso. No sé. Está apretado, pero... Yo no sé, se me habían olvidado los populares. Pero sí, no sé cómo cuajan ahora la situación después del 2016, pero bueno. Y pues yo creo que, ¿verdad?, a grandes rasgos esa es algo que no podemos olvidar porque un poco a veces nos enfrascamos tanto en las divisiones internas y en la política chiquita cuando, ¿verdad?, un poco las personas que están tomando las decisiones grandes de política pública en Puerto Rico, nosotros no las elegimos. Y lo peor de todo es que sus intereses son puramente económicos y nada sociales, así que es recortar y recortar para pagarle a bonistas o a personas que se les debe dinero. Entonces,
otro tema, digamos, grande del 2017, pues, es también el regreso del Partido Nuevo Progresista al gobierno. Ok, Andrés me iba a hacer esta pregunta primero, pero voy a picar adelante. ¿Qué nota le das al PNP, Andrés? ¿Qué nota le voy a dar? ¿Qué Bueno, nota le das? yo creo que voy a dar F, pero me voy a explicar para que no parezca tanto una tiradera de piedra. Dale. En primer lugar, ¿verdad? Además de ser el partido anexionista en Puerto Rico y un partido que históricamente se ha dedicado, ¿verdad? Desafortunadamente ha asumido una posición no solo pro anexionista, sino, digamos, pitiyanqui, ¿no? Siempre recostada, siempre un poco amparado en lo peor, un poco en renegar lo propio. Además de eso, pues está marcadamente, ¿verdad? Recientemente, digamos, o desde hace un tiempo, ha asumido unas posturas bien neoliberales, incluso bien fundamentalistas en términos sociales, y ese es el partido que retornó al poder este año. ¿Sabes qué? Una de las cosas que a mí me molesta del Partido Nuevo Progresista, que siempre yo escucho como un lloriqueo del colonialismo y nuestra situación colonial, pero ¿cuántas veces no han estado en el poder y han tenido la oportunidad de hacer cualquier cosa? Y pues eso me molesta, mano, eso me molesta. Por eso te digo, porque además de, o sea, uno podría concebir en Puerto Rico quizás un anexionismo distinto, pero ese nunca lo ha sido. Entonces siempre ha asumido una actitud bien servil, pasiva. Entonces, claro, ya quisiera yo que el independentismo tuviera la capacidad de, ¿verdad?, de tener el gobierno, a ver, y que por lo menos nos pongan a prueba, a ver si realmente trataríamos de llevar un cambio. Sí, ellos recientemente hablan de colonia, pero para ellos es una cuestión como administrativa, porque como se sienten americanos, ellos lo que quieren es que, pues, poder votar y unirse, pero no es una cuestión de nacionalidad propiamente, ¿verdad? No es colonialismo como se entiende realmente ese concepto. O sea que F le da. Y bueno, entonces, yo sí voy a decir que me parece que el gobierno, este gobierno en particular, la primera mitad del año, y por primera mitad en realidad me refiero antes de María, yo creo que habían sido bastante hábiles en la cuestión mediática. A pesar de que sus políticas eran tan neoliberales y tan antiobreras como las de Fortuño, y de nuevo tan fundamentalistas y tan retrógradas como sus antecesores, sí yo creo que manejaban bastante bien la cuestión mediática. Al principio tenían este hashtag de un equipo, un nuevo gobierno, una cosa así. Y en ese sentido creo que fueron hábiles. Luego de María, yo creo que la cosa, ¿verdad? Y a raíz particularmente del trato que se le dio a la cuestión energética, yo creo que la cuestión mediática ya les caducó. Yo iba a decir que les daba D, por no ser tan mala fe después del mal rato de María, porque está difícil. Está complicado, pero ahora pensándolo bien, ¿sabes qué? Le voy a dar F también. Le voy a dar F porque la respuesta de María me da más razones para darle F al gobierno PNP. ¿No? O sea, de nuevo, yo creo que la diferencia entre ellos y Fortuño, por ejemplo, es que aquel quizá parecía más burdo y un poco más bruto en el asunto de los medios, ¿no? Pero las políticas en los méritos son iguales o peores. Sí. La reforma laboral, el empleador único, el fracatán de medidas que aprobaron en esas primeras semanas y primeros meses del cuatrenio. Está hablando de Ricky ahora. Estoy hablando de Ricky ahora, sí. Todas esas medidas están tan a la derecha o más que las que propusieron sus antecesores populares y PNP. Yo estaba mirando hablando del PNP, pues tenemos que empezar con, yo creo que de las primeras políticas que asumió el gobierno fue la reforma laboral. Uh-huh. Yo estaba buscando un poquito de información para refrescarme la memoria, ¿verdad? Y entre las cosas que encontré es que el propósito, según el gobierno, era estimular inversiones y crear empleos y al reducir el costo de hacer negocios. La reforma laboral que hizo, pues le quitó derechos al trabajador y se los dio, y beneficios al trabajador y se los dio al patrono. No sé, para mí eso está malísimo. Están jugando para el lado equivocado, ¿no? Y que no conduce necesariamente, es que no conduce al mejoramiento económico y al progreso, lo que claramente... Todo lo contrario. ¿Qué pasó? Menos paga por trabajar en tiempo extra, menos acumulación de licencia por vacaciones y enfermedad, menos tiempo para reclamar compensación luego de despido. Se aumenta el número de horas para que los empleados recién contratados sean elegibles para el bono de Navidad de 700 horas a 1.350 horas.
En fin, eso. Nada. Menos derechos y beneficios para los trabajadores y más derechos y beneficios para los patronos. Eso fue en resumen la reforma laboral. Y ese es uno de un montón de proyectos, pero además... Por empezar con los que empezamos, rompimos el año más o menos rompimos por ahí. el año y ciertamente yo creo que es uno de los más... Digamos, es emblemático de lo que es la mentalidad del gobierno, de lo que, ¿verdad? El camino que quiere... Es bochornoso. Es bochornoso. También yo diría que al final del cuatrenio, por ejemplo, aprobaron ahí un salto bien grande, pero aprobaron, por ejemplo, la ley de la restauración de la libertad religiosa, una cosa por el estilo. Zumba, Andrés, zumba de algo ahí. El punto es que yo creo que ambos proyectos marcan, por un lado, la filosofía económica y por otro, la filosofía social bien conservadora, retrógrada de los fundamentabrutos que en realidad ahora se han apoderado del PNP. O del... Yo sé que el PNP se va con F. Claro que se va con F, por Dios. ¿En qué no le vamos a dar F? Nada, F. Ok, entonces... La próxima, ¿cuál es el próximo tema? Próximo tema. Pues vamos a hablar de otro conservador y otra ola de locura institucionalizada que Trump. es Mr. Donald Trump. El 2017, por supuesto, es el primer año del primer cuatrenio del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. ¿Te acuerdas cuando todo el mundo se reía? Trump se tiró para la presidencia. Él no va a ganar. Él no va a ganar. Oye, no ronques porque estoy seguro que tú decías lo mismo también. Yo no sé, yo creo que yo nunca lo pensé imposible. Pues Donald Trump. Alguna gente decía que no, este tipo no es un republicano de verdad o no es ¿verdad? No es un conservador de verdad. Yo creo que no, yo creo que al revés. Este tipo es un conservador, digamos, old school. Es un tipo que, ¿verdad? Un poco prefiere, digamos, este patriotismo xenofóbico de Make America Great Again. Y, ¿verdad? Prefiere eso a abrir los mercados internacionales. Es un como nativismo, por llamarlo de alguna forma, marcado con un racismo brutal y un machismo también notorio. Sí. Y yo creo que, en realidad, aparte de su... ¿verdad? Uno de los problemas más grandes, yo creo, es que ha legitimado un montón de grupos, un montón de escoria de los Estados Unidos. Supremacistas blancos. Supremacistas blancos, los ultras que no veíamos todos los días llevando a cabo marchas nazis. Los supremacistas blancos se sienten legitimados de hacer ahora lo que les dé la gana. Y yo creo han habido muchas acciones violentas y que... Nos ha sorprendido, yo creo, a todos ver en las noticias las imágenes de blancos persiguiendo negros o... No sé, sí, eso ha estado bastante... Y aunque sabemos que... Iba a decir nasty, pero ya no quiero usar la palabra. Ya no se puede usar. y yo sé que, aunque, por ejemplo, en términos de política exterior, ciertamente alguien como Hillary Clinton habría seguido una política exterior imperialista como lo hemos visto siempre, de demócratas y republicanos por igual. Y el mismo favoritismo hacia Israel, aunque eso es otro tema que ha cambiado bastante, ¿verdad? Que cambió bajo la presidencia de Donald Trump. Yo creo que es una cuestión en realidad de imagen y de este tipo... Un poco de no seguir las reglas de etiqueta o más básicas que siempre veíamos en los presidentes norteamericanos. Este tipo ciertamente dice las barrabasadas que tiene en la cabeza. Y yo creo que lamentablemente eso es lo que le ha traído tantos seguidores. Sí, yo creo que sí. De hecho, este tipo han pasado tantas cosas que a la gente se le olvida que este señor lanzó la bomba no atómica más fuerte en la historia de la humanidad al principio del cuatrenio, algo así. Y lo que le falta. Y bueno, le faltan 3 añitos más si llega. Si llega. Bueno, y cuidado siga. No sé. Cuidado siga. Ya veremos. Hace tiempo que un presidente incumbente no se cuelga en su próxima reelección, pero bueno. Pues aquí hablamos de la reforma contributiva federal o eso va al final. Yo lo tenía como tema distinto. Pero va por ahí. Pues vamos a meterlo. Dale. La reforma contributiva federal. Nos clavaron otra vez. Somos foráneos. Somos foráneos. Para sorpresa de algunos. No nuestra. No nuestra, pero el issue es que un poco salimos trasquilados, como sabrán los que escucharon el episodio... ¿Cuál? 15, 14, no sé, el episodio de Edwin Rimora. Para estos efectos nos están tratando como jurisdicción foránea, nos están imponiendo unos... ¿Cuánto era? Primero se hablaba de un 20, después terminó siendo como un 12.5 de impuestos a los productos que se exporten de Puerto Rico a los Estados Unidos, a la vez
que reduce la tasa contributiva brutalmente a las corporaciones de 35 a 20 que estén en los estados. Así que es un doble cantazo. Todo esto, por supuesto, mientras aplican aquí las leyes federales y otras disposiciones que impiden que nosotros hagamos lo mismo para proteger nuestra economía. O sea que ese fue el último regalito ahora en diciembre del gobierno de los Estados Unidos. ¿Y qué pasó con las enmiendas que estaban proponiendo de acá los del PNP y el Popular? Bendita. ¿Qué pasó? El gobierno aquel que al principio estaba unido, un solo gobierno, terminaron trasquilados. Pues, se jodieron, no pasó nada. ¿Ves? Eso es lo que te digo, que me molestan de los PNP, me molesta de los PNP. Contra, ahora la verdad, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuántos años vamos a seguir así? No, bendito. Y Marco Rubio y otros congresistas que parecían estar jugando con el gobernador y que le iban a dar su apoyo y al final lo dejaron trasquilado. Marco Rubio es uno de los casos más notorios porque, pues, el latino, cubano, en la Florida, el loco con Puerto Rico, supuestamente, bendito, se le vendió y pobre Ricky. Pero nada, hablando en serio, pues eso es otro cantazo más del gobierno federal, ¿verdad? Aparte de la Junta de Control Fiscal y todo lo que sucedió luego del huracán María. Y nuestra crisis económica, pues todo lo que va a representarle aquí en adelante ese impuesto nuevo. Veremos cómo eso repercute en la situación económica en Puerto Rico o qué mensaje lleva, si podemos interpretar eso como un mensaje de independencia ya, por favor. Sí, de la mentalidad que tiene el gobierno federal hacia lo que es Puerto Rico dentro del sistema federal. Y para la gente que está aquí también, ¿verdad? Todos nosotros nos sigamos dando cuenta de que nuestra situación territorial nos afecta mucho en muchos sentidos y sigue siendo así y no salimos del boquete, todo lo contrario, seguimos cavando más hondo. Exactamente. Entonces, no todo fue negativo. Después de esas tres, imagínate, después de Ricky, la Junta y Trump. ¿Qué noticia tenemos buena por ahí? Primera noticia positiva. Yo creo que vienen como 3 al hilo. Pero primera positiva, el regreso del Partido Independentista Puertorriqueño a la Cámara de Representantes. Con el caballito Denis Márquez. Pues eso es una gran noticia. El Partido de la Independencia en Puerto Rico, ¿verdad? No estaba representado en la Cámara desde hacía 8 años. Nos ganamos un espacio más cuatrenio. Nos ganamos un espacio más. Y ahora te voy a poner en el spot. No. ¿Qué te parece el desempeño de le doy A más. A más, porque no hay otra letra. La presencia del PIB ha sido muy buena y es un espacio adicional en la lucha por la independencia y en la fiscalización, ¿verdad? De los temas importantes. En la lucha por la independencia y por los problemas sociales también. Creo que hemos tenido un espacio para criticar y aportar nuevas opiniones o nuevos perspectivas, nuevos puntos de vista, traerlos a la discusión pública y eso está siempre bien. Como contestó aquí Denis cuando estuvo con nosotros en el programa, si luchamos desde la calle, desde otros foros, ¿por qué no también desde la legislatura? Sí, acá tenemos un espacio más, los independentistas. Así que bien por Dalmau y bien por Denis. Yo digo que son sus asesores, la clave, pero bueno. Yo estoy contigo, puede ser. Me parece correcto tu análisis. Otra noticia positiva, la excarcelación de Oscar López Rivera. ¿Después de cuántos años en la cárcel? ¿30 y cuántos? 35. 35 para 36, por luchar por la independencia de Puerto Rico. Muchos más de los que tú y yo tenemos de vida. Así mismo. Bueno, no mucho más, pero 2 o 3 más. Sobre todo Andrés, está cerquita. Y todos sabemos que por muchos años ya, hace mucho tiempo era solo el independentismo el que daba esa lucha por la excarcelación de nuestros presos políticos y particularmente de Oscar López Rivera. Pero en años anteriores fue se puede llamar un movimiento de masa en el que participaron... Sí. Se unió el pueblo... Gran parte del pueblo puertorriqueño, digo yo. Me atrevería a decir que hasta estadistas habían que apoyaban la excarcelación de Oscar López. No sé si genuinamente o no, pero los 6 candidatos que hubo a la gobernación, o todos los que hubo en las últimas elecciones, pedían la excarcelación de Oscar López, incluyendo a Ricky Rosselló. O sea que cada cual desde su punto de verdad, desde su modo de ver la vida, pero sí, hubo un reclamo, ¿verdad? Unísono. Y cuando ya no se sabía qué iba a pasar, se lo iban a indultar. El presidente Barack Obama lo hizo. Y aquí me voy a dar una patada, pero estoy en récord por ahí porque yo siempre dije, ¿verdad?, que de indultarlo, pues a mí me tenía mucho sentido en términos puramente políticos de la peor calaña que lo hiciera
en el lame duck government. O sea, que ¿verdad? Para evitarse la crítica de la derecha de que está indultando un terrorista y bla, 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 lo que fuera, que de suceder, iba a suceder luego de las elecciones. Y un poco, ciertamente se tardó, porque fue poco antes de tomar posesión Trump. Pero así mismo fue, sobre todo, incluso un poco se facilitaba la situación por el hecho de que habían perdido los demócratas, porque entonces no le podían achacar esa cosa de liberar a Hillary o a quien fuera. Tenemos a Oscar López de regreso, celebra estas navidades con nosotros en Puerto Rico y qué bueno, salud por eso. ¿Y te recuerdas qué día fue esto, Oscar López, que lo recibimos en la plaza de Río Piedra? Mayo. El día que a ti te... El día que... En mayo. ¿Te acuerdas del día exacto? No me acuerdo. ¿Fue mayo o fue junio? No, fue mayo. Bueno, lo que pasa es que Oscar lo indultan en enero. Él sale a aquella cosa escondida. Sí. Algo que no me recuerdo, pero fue el día que me enteré que este es otro punto de los positivos en nuestra lista de cosas buenas del año. Pasó la revalida general de derecho. Así que el día que salió Oscar oficialmente, tú te convertiste en licenciada. Doble celebración. Así que, nada. Pues ese es otro de los temas positivos del 2017. ¿Qué más? Entonces, ¿qué más tenemos? Otro tema positivo, el Team Rubio. Ya lo parece que fue hace tanto tiempo. Pero el Team Rubio fue en 2017. Team Rubio, que saben que Andrés se pintó la barba de rubio. Me pinté la barba. Pero todavía no deberíamos tirar esa foto ahora. Todavía no está la independencia, así que no hay que compartirla. Deberíamos tirar esa foto por ahí en las redes a darle promo. Oye, no me la montes, que todo Puerto Rico estaba en el botecito de Team Rubio. Esa foto va. Esa foto yo la voy a poner por ahí. Yo la borré, esa foto ya no está en las redes. Y... ¿Qué pasó con Team Rubio? Team Rubio. En el clásico, el clásico mundial de béisbol, que como, ¿verdad? Ustedes saben, ya es un torneo que lleva, qué sé yo, como quizá cuatro veces se ha celebrado por ahí. No es un torneo viejo. Cuando yo era chamaquito, el torneo no estaba. En la ocasión anterior nosotros llegamos a la final y en la final nos eliminamos contra un trabuco dominicano. Y un poco en aquel entonces era... Obviamente teníamos ganas de ganar, siempre tenemos ganas de ganar y esperanzas, pero el equipo dominicano ciertamente era el favorito y era un equipazo. Y perdimos. Se merecía... No hay duda, merecía su campeonato. Sí, yo creo que nadie, o sea, no era ni sorpresa ni en realidad podía verse como una decepción el que hubiéramos perdido en aquel entonces con ¿Y esta vez? El equipo dominicano. Bueno, pues esta vez teníamos un trabuco... O sea, de verdad que teníamos un equipazo, una combinación de jóvenes y veteranos. Fue una cosa de ensueño. Un catcher, Yadier Molina, que es un líder dentro y fuera del campo, ¿sabes? Entonces, con un coach brutal, un técnico... Aparte de los buenos jugadores, tenían como Tenían swagger, tenían carisma, tenían eso. Sí. Tenían su carisma y se ganaron al público, pero ¿qué pasó? Nada, llegamos invictos hasta el último juego. Bueno, de verdad que fue un evento, todo el país se unió en un momento en que las cosas aquí económicas y socialmente ya estaban difíciles, mucho antes de María. Nos hacía falta esa victoria. Nos hacía falta y en el juego final... no ganamos y el juego final fue contra Estados Unidos, contra el chamaco cuya madre creo que es boricua y que nos había tratado. No decir que perdimos, Andrés. Eso es lo que yo digo cuando juego billar y meto yo mismo el 8 donde no era. Digo, tú no ganaste, yo perdí. Bueno, pero y entonces para colmo fue con Strowman, que el tipo chamaco que es de origen boricua y que le habíamos caído a palo, pero bueno, nada, pero en realidad y los gringos salieron mordidos porque nosotros, a pesar de no haber ganado el campeonato, estábamos celebrando. Y yo creo que el mundo entero nos reconoció como si hubiéramos ganado esa final. Ricky les buscó un avión y entonces llegaron aquí y los americanos molestos porque ahora le quieres dar de a Ricky. ¿Qué? Ahora le quieres dar de no, Ricky tiene la F, que se joda, buscó un avión, pero dijo, yo le hubiera buscado 3 aviones en la República. Fidel le hubiera hecho... Bueno, hubiera habido fiestas aquí 3 semanas, pero bueno. Eso fue algo positivo del 2017 nuestro Team Rubio. Entonces, ¿por cuál vamos? ¿Qué nos falta? Lo mejor para el final. Mano, faltan varios, pero bueno. El plebiscito. También hubo... Se me había olvidado el plebiscito. También hubo un conato de plebiscito. Mano, qué decepción, ¿verdad? Sí. Estábamos todos motivados. ¿Quieres explicarlo? No. No quiero explicarle el plebiscito. ¿No voy a decir nada? No voy a decir nada. ¿Qué vas a decirle el plebiscito? Pues ¿Qué vas a decirle el plebiscito?
queríamos participar del plebiscito, íbamos a apoyar la independencia, iba a ser un buen ejercicio para medir qué creía el pueblo de Puerto Rico sobre opciones. Pero, pues, el PNP hizo lo que hizo. Ante la primera... Primero, los populares. Los populares, como era de esperarse, básicamente en su gran mayoría trataron de boicotearlo. Incluso se reunieron con los congresistas de la derecha y trataron de boicotear el proceso y con sus artimañas y sus tonterías de que, por un lado, que se incluyera el ELA y tratando de esbozar 40.000 excusas para torpedear el proceso. Entonces, el PIB dijo que iba a participar, así como todas las fuerzas, ¿verdad?, de otros grupos independentistas, e incluso otros grupos que usualmente no están dispuestos a unirse al independentismo, y estaban dispuestos a participar, ¿verdad?, de lo que era un proyecto que no incluía la situación territorial. Pero, tan pronto el gobierno federal puso las primeras trabas, el gobierno del Partido Nuevo Progresista se echó para atrás. Y ahí quedó, ¿verdad? Obligando, una vez se enmienda y se incorpora al estatus colonial, que es precisamente el problema que se está tratando de resolver. Descolonización inmediata. Pues, la ley de descolonización inmediata pues se convirtió en otra porquería. y entonces, ¿verdad? Todos los otros grupos básicamente se retiraron del proceso, dejando al Partido Nuevo Progresista solo que ganó por una mayoría amplia. ¿Y qué pasó? Nada. Ok. Próximo tema. Ya, pero qué triste. Por eso digo que no quiero hablar del plebiscito. Pero tiene que estar en la lista de asuntos sobresalientes porque esto es Radio Independencia. Entonces. María. Pues María. Llegamos a... María. ¿Cuál es el último recuerdo de huracán que tú tienes, Andrés? ¿Antes de María? Sí. George. Yo también. Y como éramos quizás más pequeños, yo como Jessie, saludo a Jessie, que quizás no nos escuche, pero pues, saluditos a Jessie de la oficina. Recuerdo que nos decía que al menos los vecinos se unían y eso. Y uno le da un poquito de vergüenza decir eso, porque sabes que implica que un montón de gente sufre, usualmente más que lo que uno sufre, ¿verdad? Pero la verdad es que yo tenía un recuerdo de pequeña de George como algo un poco más simpático, de que jugaba Monopolio con los vecinos. Y jugar dominó y eso. Dominó, y los vecinos hablábamos. Y esta vez pasó todo eso, pero contra. Sí, mano. Fue duro. Nos dio duro. Nos dio duro, tan duro que 3 meses después... Viene luz, ahí no viene. No tengo luz, exactamente. Yo no tengo luz, Andrés. O sea que yo no puedo decir que María fue duro, es que lo sigue siendo. 3 meses después. Mano, y María, el impacto sobre Puerto Rico... Y olvídate de que yo no tenga luz. No. Sí, no te estoy diciendo que hay gente peor. Sí, hay gente No, pero en realidad, María nos devastó de tantas formas que es difícil explicarlo. Sí. En términos económicos, en términos sociales, en términos de frustración. Yo creo que la gente está... Hay mucha desesperanza, por llamarlo de alguna forma. A mí sí, un detalle que lo he notado ahora más que quizá nunca en mi vida, es la cuestión de la migración. De cómo en realidad gran parte de los puertorriqueños, muchos de ellos ¿verdad?, tienen ahora la necesidad de irse del país. Mira, que hay mucha gente que a veces se quiere ir por otras razones. Bueno, pues sí, pero ¿verdad?, por primera vez estamos viendo de manera bien marcada, de manera masiva, la necesidad palpable de irse porque sencillamente no tienen la manera de, ¿verdad?, de subsistir o de darle a su familia lo que quisieran, lo que quisieran darle. Yo he hablado con esto con un par de gente, ¿verdad?, de la gente, la diáspora. Hay mucha gente que ahora no le gusta la palabra diáspora. Ay, ya me tienen cansado con la diáspora, que si igual la gente también se va del país porque quiere. Yo no tengo problema con eso, que la gente se vaya del país porque quiere buscar nuevas cosas, ver cosas nuevas oportunidades, no hay problema. El problema es cuando es una necesidad, cuando tienes que irte porque quizás es la última opción que te queda, irte del país porque necesitas trabajo y necesitas dinero para sobrevivir o ayudar a la gente de tu familia, a los tuyos. Pues eso sí es triste. Y esa diáspora obligada que se va porque no tienen otras opciones, pues sí es triste y es algo que aumenta cada día más. Y cada día, literalmente cada día. Mano, y oye, de nuevo, hay gente que
Primero que yo creo que los países no pueden ser prisiones. O sea, yo Claro, quisiera vivir en un estamos mundo de donde acuerdo. todo el mundo legalmente pudiera moverse a donde le diera la gana De y que yo acuerdo. pudiera entrar a Estados Unidos, a Sudamérica, a Europa y todo sin tener que, ¿verdad? Ese no es el mundo en que vivimos. Oye, pausa. El otro día vi como... No me acuerdo qué columna leí de algún periódico, no recuerdo. Punto es que decía, algún estadista probablemente escribía la columna, pero decía algo así como que, ahora ves que vemos que Lela murió por Sánchez Valle, bla, 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 y todo lo demás. Y que la independencia no es una opción porque vivimos en un mundo globalizado. ¿Qué tú crees de eso? Qué cosa más estúpida. Bueno, a mí es que de verdad que... Y lo leí y pensé, qué cosa más estúpida. Qué cosa pero... más estúpida, porque mira, a mí eso me lo dijo, es más, lo tiro al medio, un ex compañero de clase que hoy es funcionario del gobierno que me dijo, es que yo creo que ustedes los independentistas los chavos a la Unión Europea. Y yo, brother, un requisito sine qua non, como dicen los abogados, para poder ingresar a la Unión Europea es que es un país, un estado soberano. Y, ¿sabes? Precisamente nosotros, la gente de verdad que está bastante confundida porque... Nosotros estamos donde estamos precisamente por la relación política que tenemos actualmente y económica con los Estados Unidos. Y el hecho de que haya globalización, precisamente la soberanía nacional, lo que permitiría es que Puerto Rico pueda tomar las decisiones de incorporarse a esos bloques regionales, supranacionales, internacionales y llegar a tratados comerciales con quien le dé la gana, no solo con Estados Unidos, precisamente es Sin ahora tener un meollo como el que tenemos ahora de que tenemos todo que nosotros tomemos esa decisión y no que las tome el Congreso de los Estados Unidos y sin tener que renunciar a nuestra soberanía deportiva y a nuestra cultura y a lo que nos dé la gana. Okay. De manera que la persona que dice eso está al garo, porque precisamente con la independencia es que podemos incorporarnos a esa red de la globalización. Mientras no lo hagamos, estaremos tan incorporados como quiera Estados Unidos. Ok, pues nada, solo te lo mencioné por eso. Y mala mía, se Me me interrumpiste, olvidó. ahora no sé ni qué... Y mientras estaba hablando, que estaba hablando muy bien, pensé, ¿de qué estábamos hablando antes? ¿De qué estábamos hablando antes, Andrés? Pues- María, la diáspora obligada. Ah, ya. Que yo creo que, ¿verdad? Que los países no son cárceles. Y ahora, en Puerto Rico, por ejemplo, cuando los cubanos se iban, es que son exiliados. Todo cubano que se fuera, y claro, se iban porque legalmente no hacían más que pisar el territorio americano. Y entonces estaban exiliados y podían estar legalmente, cosa que ningún otro grupo, ningún otro país en el mundo podía hacerlo. Pues, pero nadie decía, es que ellos no están en contra del gobierno, es que la situación económica es difícil. Entonces, en Puerto Rico pasa un poco, ¿verdad? Otra dinámica, y es que mucha gente se está yendo por las condiciones económicas, pero nosotros como que nunca hablamos de exilio, nunca lo vemos como un problema político o macro, es como sí si... lo es. Pero lo es. Completamente político. Y un poco, estaba escuchando otro En su podcast. mayoría político, ¿verdad? Porque habrá los que se van porque... Claro, digo, hay de Pero todo. yo creo que en su mayoría... Pero mira, estaba escuchando un podcast nuevo, el de Carlos Weber, recientemente, Isla Doncella. Está aquí Vamos a tirando tirarle. ¿Viste cómo nosotros auspiciamos otros Vamos a podcasts? auspiciarlo, es bueno. Eso es lo que otros podcasts tienen que hacer con nosotros. Es bueno. Isla Pero Doncella. bueno, el último episodio que tiene se llama Éxodo o Exilio, donde un poco él discute esa dinámica. Y es verdad, escuché. mano. Que tenemos un poco que reconocer que eso es un problema serio que tenemos. Además de la diáspora, el exilio que nos trajo María, que al desastre de nuestro sistema eléctrico. Yo creo que ese ha sido el tema más... Sí, definitivamente, Andrés. De hecho, te veo harta de la... Hoy vi por primera vez un carro, no sé si era de la Autoridad de Energía Eléctrica o de quién, no pude divisarlo desde donde me encontraba, pero nada, se dio la vuelta y miró. No entró ni a mi urbanización. Bendito. Pero lo vi cerca. Ok. Entonces, obviamente, la segunda mitad del año estuvo bien marcado por el desastre de María y nos dejó como en baja, pero... No todo fue malo con María, quizás. Vamos a ver el vaso medio lleno y no medio vacío. ¿Qué nos dimos cuenta? Al menos yo te voy a tirar una, tú me tiras una ya mismo. A no depender tanto de la energía eléctrica, fuera de relajo. Me di cuenta de que debemos mejorar nuestro uso de la energía eléctrica. Yo abusaba de él y me doy cuenta ahora que no lo tengo. No necesitas y el agua, no necesitas ni el agua caliente. Pues fíjate, el agua caliente puedo pasar, pero Habla la claro. nevera me duele, está difícil. Mucho Y no tengo planta, yo me la estoy tirando. Ya van más de 3 meses.
sin planta. Yo creo que uno gasta más en hielo que en planta. Pero yo tengo otra cosa positiva. Algo que yo tampoco había visto en mi vida de esa manera. Que tan pronto azotó el huracán, la gente se tiró a la calle a trabajar como yo no la había visto nunca. Fueron las comunidades, no fue FEMA, no fue el gobierno tampoco local. Fueron las comunidades las que salieron rápido a mover palos, a sacar escombros. Ayudar a los vecinos que necesitan más, a llevar comida, a preparar comida, a identificar pueblos o comunidades que están más necesitadas y llevarle ayuda. Yo creo que sí, que se ha visto mucha solidaridad. Y además de eso surgieron un montón de organizaciones o de grupos. No me refiero a estas organizaciones grandes, formales, pero surgieron un montón de grupos, de iniciativas para ayudar. Nosotros, ¿verdad? Tratamos de poner nuestro granito de arena. Visitamos pueblos en la oficina del representante de Animal también, y como nosotros, un montón de otras personas trataron de hacer algo. Oye, que no es posible que nosotros solos, ni es nuestra responsabilidad arreglar todo el problema, es una responsabilidad del Estado y que el Estado tiene que asumir. Pero aún así, ¿verdad? Son pequeños parchos que demuestran que la gente tiene la voluntad de ayudar a su pueblo y de sacrificarse. Yo creo que a toda esa gente que ha ayudado se merece nuestro reconocimiento y le dedicamos este programa a toda la gente que ha ayudado en Solidarios después de María y antes de María. Ok. Bueno, pues ya esa es la lista que tenemos de temas. Yo tengo una de las cosas malas del 2017. ¿Qué pasó? La canción de Lin-Manuel de los Pueblos. Oh, ¿no te gustó? ¿Isla Bonita es que se llama? Yo no sé. Clase de mierda. Clase de mierda. Porque esa es la que dice todos los pueblos. Qué malísima, ¿por qué? Bueno, entonces, se nos quedan fuera, ese es como el top 10. Ahí tenemos todos los temas. Falta uno. Bueno, es que se nos van a quedar un montón, pero... ¡Sofi! Pero esos son los personales, ese va al final, ese es el gran cierre. Pero ya lo anticipaste. Ya. Así que, a pesar de que el 2017 ha sido un año para olvidar en gran medida, por todo lo que hemos dicho ya... para aprender, vamos a aprender de él. Ay, qué positiva, qué positiva. Claro, así pues, somos. Pues a pesar de que el 2017 fue un año duro en términos colectivos, nacionales, es el año en que nació mi hija, Sofía Isabel. Así que un poco en plano personal, pues siempre, ¿verdad? El saldo va a ser positivo porque nació mi nena, a pesar de que hubo 2 o 3 contratiempos en el camino que tiró la naturaleza y el gobierno y todo lo demás. Pero nació Sofi, así que eso es un plus. Y aunque ustedes no crean, yo todavía no he conocido a Sofi. Bueno, porque no la has conocido porque las veces que hemos estado con el grupo a la oficina, 2 o 3 veces, tú no has podido estar por alguna razón. Así que pues, más vale que para el 2018 estés por ahí, porque imagínate. Yo espero conocer a Sofi. Ahora es mejor que está más durita y me atrevo a cogerla. Y entonces, mención honorífica, diablo, se nos va a quedar un montón de temas, pero es que, gente, había que cortar. Se nos queda la huelga. La huelga de la UPR. Sí, diablo, que no nos maten los estudiantes que hayan... reconocimiento a la huelga de la UPR, de los primeros grupos, ¿verdad? Por llamarle de alguna forma, que le dio frente a la Junta de Control Fiscal y a los recortes de cientos de millones de dólares que les van a dar del presupuesto del gobierno central a la UPR. Resistieron y dieron una lucha digna, así que nuestro reconocimiento a los estudiantes y las estudiantes del sistema de UPR. Sí, mano. Siempre dando la cara. Siempre dando la cara. Y de nuevo, con un gobierno que yo creo que aprendió del 2010. Distinto al 2010, el manejo de la huelga fue muy distinto. Sí. Así que además de que le añades el asunto de la Junta de Control Fiscal que durmió a todo el mundo. Entonces, un poco siempre el gobierno, es que eso es la Junta. Y la gente, ¿pero qué vas a hacer contra la Junta? Lo cual complicó aún más esa lucha. Ahora, una lucha que no termina, porque los recortes se dieron y los aumentos vienen y la lucha sigue. Sí, muy. Y se nos queda también Héctor O'Neill, pero bueno, había que cortar el macharrán que... Le cayó su agüita. Bien merecida. Al zorro viejo. Bien merecida. Vamos a ver qué pasa porque... Dicen que a cada lechón le llega una vida. Oportuno. Antes de terminar, el 2017 es el año de Radio Independencia. Lo mejor para el final. Así que lo mejor para el final. Les queremos agradecer el apoyo que nos han dado hasta ahora. Hasta ahora yo creo que la acogida ha sido súper positiva. Mucha gente nos ha escrito, a veces nos da recomendaciones.
pueden escribirnos, decirnos qué les gustaría escuchar, a quién les gustaría que entrevistemos. De hecho, el de la reforma contributiva federal fue a raíz de una recomendación. Así mismo fue, de hecho esa persona yo creo que ya nos estaba monitoreando porque ya nosotros teníamos a Edwin ahí para hablar de la reforma contributiva federal y alguien nos escribe y si nos está escuchando se lo agradecemos. Alguien nos escribe y nos dice, mira, yo creo que deben hacer un programa de la reforma contributiva federal y que el doctor Edwin Irizarry Mora sería un gran recurso. Y así pasó. Y así pasó. Fue. Así que le agradecemos mucho el apoyo que hemos recibido hasta ahora. Vendrán un par de cosas bien chéveres para el 2018. El 2017 fue nuestro primer año y tuvimos ahí nuestros contratiempos con María y la falta de internet, la falta de electricidad, etcétera, pero no nos quitamos, no nos quitaremos y vienen cosas mejores para el 2018. Muchas gracias por todo, que esperamos que tengan una buena despedida de año con su gente. Y un próspero año nuevo. Y que viva Puerto Rico libre, coño. Ahí está. Eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa. Recuerden suscribirse al programa a través de Apple Podcasts o SoundCloud. Déjennos una reseña de 5 estrellas en iTunes para ayudarnos a llegar a más gente. Y síganos en Facebook, Instagram y Twitter para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.